Bien, buenos días. Ahora vamos a continuar con nuestro tema. Ahora vamos a hablar de inversa de una matriz cuadrada. La definición plantea lo siguiente. Si ves una matriz n por n cuadrada, puede tener inversa. Si existe, va a ser única y la anotamos como el nombre de la matriz a la menos 1. Si ves el nombre de la matriz, entonces su inversa será b a la menos 1. Y cumple la condición de que multiplicada por la inversa en el lado derecho la matriz da la identidad y por la izquierda también. Entonces, cuando yo multiplique una matriz por otra y da la identidad, yo tendré plena seguridad de que cada una es la inversa de la otra. Obviamente hablando de matrices cuadradas, ¿no? Bien, ahora hemos comentado que no todas las matrices cuadradas tienen inversa. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿cuáles serán las matrices cuadradas que sí tienen inversa? Entonces, vamos a comenzar a identificar esas matrices. Comenzamos con la identidad. Fíjense, para yo afirmar acá, un segundo, vamos a aceptar. Para que yo afirme que la inversa de la identidad es la propia identidad, lo único que tengo que hacer es verificar previamente que el producto de la identidad de n filas y n columnas por ella misma es igual a ella misma, a la identidad. Una vez que he verificado esto, que el producto de dos matrices da como resultado la identidad, en este caso identidad por ser elemento neutro para el producto de matrices va a repetir a la otra, y si la otra matriz en el producto es la propia identidad, entonces el resultado sigue siendo la identidad, ¿no? De modo que la identidad tiene inversa y su inversa es la misma identidad. Entonces acá nosotros podríamos concluir lo siguiente. Bien. Entonces todas las matrices de identidad tienen inversa y sabemos cuál es su inversa. Ella misma, la misma identidad es la inversa de la identidad. Ahora vamos a definir otro grupo de matrices importantísimas que están asociadas con las operaciones elementales que realizaremos sobre filas de las matrices. Son llamadas matrices elementales. Vamos a anotar de manera genérica a una matriz elemental con la letra E mayúscula. Y se define como aquella matriz que se obtiene a partir de una matriz de identidad realizando sobre su fila una única operación elemental. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Usamos la identidad 3×3. Esta sería la identidad 3×3. De 3 filas y 3 columnas. Y voy a realizar primero, sobre su fila, la operación elemental permutación de la fila 1 con la fila 2. Voy a cambiar de lugar esas dos filas. Y obtengo una matriz elemental, entonces, que la voy a llamar acá E1. E1 proviene de aplicar la P1,2 sobre las filas de la identidad. Bien, otro ejemplo es si yo aplico una multiplicación sobre la matriz de identidad. Multiplico, por ejemplo, la fila 1 por el número 2. Obtengo esta matriz, que la voy a llamar E2, matriz elemental, porque proviene de una identidad al realizarse una única operación elemental sobre sus filas. Otro ejemplo que podemos plantear acá es el que se suscita a partir de realizar la operación elemental A3, 2, 3. Es decir,
adicionarle a la fila 3 la fila 2 multiplicada por el número 3. Entonces tenemos este resultado que lo voy a llamar matriz elemental E3. Bien, entonces ya tenemos bien claramente establecido lo que son las matrices elementales y cómo se obtienen. Ahora hay un teorema importante en la lineal que es llamado el teorema de la premultiplicación. En este caso, tengo una matriz rectangular m por n y tengo una matriz elemental m por m cuadrada, obviamente, porque proviene de la identidad, ¿no? Y resulta que quiero obtener una matriz C como el producto de E por B. E aparece primera en el producto. Nos referimos a ello diciendo que la matriz elemental E está premultiplicando a la matriz B, porque aparece primera en el producto. Entonces, el teorema nos dice que la matriz C yo la puedo obtener sin necesidad de multiplicar las dos matrices. Puedo obtenerla simplemente realizando sobre las filas de la matriz B la operación elemental que está indicada por la matriz elemental E. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos esta matriz B y quiero obtener este producto C E1B, donde E1 es esta matriz de acá, ¿no? Esta matriz elemental que proviene de permutar la fila 1 con la 2 a partir de la identidad 3×3. Entonces la operación elemental es permutar 1 con 2. Entonces, yo puedo multiplicar E1 por B, pero demoraría demasiado tiempo, no habría muchas operaciones involucradas. Y prefiero utilizar el atajo del teorema. Voy a obtener ese mismo resultado usando el teorema. Entonces, lo único que tengo que hacer para obtener el resultado E1 por B es permutar en B la fila 1 con la fila 2. Entonces, la fila 2 pasa a ser la fila 1, 1, 2, 3, 0, y la fila 1 pasa a ser la fila 2, 1, 0, 3, 2. La fila 3 se mantiene. Entonces, ejecuté sobre las filas de B la operación elemental indicada por la matriz elemental que la premultiplica. Y obtuve ese producto. Entonces, tenemos una equivalencia ahora, ¿no? Ejecutar una operación elemental sobre las filas de una matriz equivale a premultiplicar la matriz por la correspondiente matriz elemental. Muy bien. Y entonces ahora vamos a investigar a estas matrices elementales. Vamos a ver si tienen inversa. Entonces, a partir de, para hacer este análisis, sí necesitamos una notación más conveniente. Hemos visto que las matrices elementales están asociadas cada una a una única operación elemental. Entonces podemos usar como nombres de las matrices elementales los mismos nombres de las operaciones elementales, solo que cambiando las letras por mayúscula, ¿no? La operación elemental P minúscula y J originará la matriz elemental P mayúscula y J. La operación elemental M minúscula y C, el número C diferente de 0, va a originar la matriz elemental M mayúscula y número C. Y la operación elemental A minúscula y JC va a generar la matriz elemental A y J número C. Entonces, la ventaja de usar estos nombres que se basan en la operación elemental que tuvo que ejecutarse sobre la identidad para obtener las matrices elementales es justamente que al aplicar el teorema de la premultiplicación, en el propio nombre de la matriz ya está indicada la operación elemental. Bien, entonces E1 viene a ser anotada ahora como P12. O sea, esta notación la vamos a utilizar exclusivamente cuando estemos interesados en conocer claramente cuál es la operación elemental que produjo esa matriz elemental. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de haber ejecutado sobre la identidad la operación elemental P12 y obtener la matriz P1, que ahora la anotamos P12, esta P12, sobre sus filas yo puedo realizar otra operación elemental, la P21, que sería lo mismo que la P12. Y vuelvo a la identidad, ¿no? Vuelvo a la identidad. Entonces podríamos pensar que P21 y P12 son operaciones elementales inversas. Lo que hace uno, la deja hacer la otra. Y ahora aplico el teorema de la premultiplicación.
tomo como matriz B ahora a la P12, que es la de 1, ¿no? Y la premultiplico por la P21, la nueva operación elemental que he ejecutado sobre la P12. Y el resultado, según el tema de premultiplicación, es la identidad, ¿no? El resultado es la identidad. Entonces, yo sé que P12 tiene inversa y va a ser la P21, pero la anoto P12 también, porque es lo mismo. Generalizando, entonces, la inversa de la permutación IJ es igual a la misma permutación IJ. Entonces ya sabemos que todas las matrices elementales de permutación tienen inversa. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene simplemente como ella misma. O sea, no hay que hacer ningún trabajo. La propia, es como la identidad, la propia matriz PIJ es su inversa. Bien, vamos ahora a anotar E2 a la matriz elemental, perdón, vamos a anotarla a E2 como la matriz elemental M12, M mayúscula 12. Entonces E2 va a ser M mayúscula 1 número 2, que es diferente de 0, ¿no? Es la operación elemental esta de acá que me llevó a obtener esta matriz elemental, ¿no? Ahora, si yo retorno con la operación inversa, que sería multiplicar, para deshacer este 2 de acá, tengo que multiplicar la fila 1 por el recíproco del número, ¿no? Por un medio. Y vuelvo a la identidad. Entonces, aquí yo puedo aplicar el teorema de la premultiplicación. Entonces, realizar sobre esta, que es M12, esta operación M1 un medio, equivale a premultiplicar esta matriz por la matriz elemental M1 un medio. Y el resultado es la identidad. Entonces, ya yo sé que M1, 2 tiene inversa y es igual a M1 un medio. Luego vemos la matriz elemental que proviene de la adición. La vamos a anotar a E3 como A32, 3, con la A mayúscula de matriz elemental, ¿no? Y si ahora yo retorno acá, fíjense, si yo retorno, ¿cómo yo retornaría a la identidad a partir de esta matriz? ¿Qué operación elemental tendría que ejecutar acá? Tendría que ejecutar la operación, quiero deshacer este 3, entonces tendría que ejecutar la operación adiciono a la fila 3, la fila 2 multiplicada por menos 3, ¿no? O sea, las mismas filas, pero el número cambia al opuesto. Y entonces, si yo ejecuto esa operación elemental, la voy a anotar acá, y luego aplico el teorema de la premultiplicación, y yo voy a observar cuál es la inversa de esa matriz. Adiciono a la fila 3, la 2 multiplicada ahora por el opuesto del número, que es menos 3. Bien, entonces esto equivale a premultiplicar esta matriz de 3, que la anotamos como A32 número 3, por la matriz elemental correspondiente a esta otra matriz, que sería A mayúscula 32 número menos 3, ¿no? Entonces veamos lo que sucede acá. A32 número menos 3 por A323 da como resultado la identidad, pues retornamos a la identidad, ¿no? Entonces de aquí, como el producto de las dos matrices da la identidad, resulta que A32 menos 1, número 3, es igual a A32 menos 3. La inversa de A32 número 3 existe y es A32 igual a A32 con número menos 3, el opuesto, ¿no? Entonces, resumiendo, vemos que todas las matrices elementales tienen inversa, ¿no? PIJ menos 1 es igual a PIJ. MI menos 1, número C diferente de 0, es igual a MI 1 sobre C, ¿no? Y AIJ número C a la inversa de esa matriz es AIJ el número opuesto, menos C. Entonces, ya aquí ampliamos enormemente el grupo de nuestras matrices que tienen inversa. No solo las matrices de identidades tienen inversa, sino que todas las matrices elementales tienen inversa también, y sabemos cómo calcular las inversas de todas ellas. Lo voy a marcar acá para resaltar.
Aquí están las fórmulas para calcular inversas de cada una de las matrices elementales. Bien, ahora hay otro teorema del álgebra lineal también que reza o dice lo siguiente. Si yo tengo matrices que tienen inversa, B1, B2, B sub K, todas tienen inversa. Entonces, el producto de esas matrices que tienen inversa también tiene inversa, y su inversa se obtiene multiplicando las inversas en el orden inverso. Fíjense, entonces B1 pasa a ser la última, B2 la penúltima, BK sería la primera. Pero no ella, sino sus inversas, ¿no? Entonces aquí está la fórmula para calcular la inversa de un producto de matrices que tienen inversa. Bien, con esto podemos concluir nosotros que las únicas matrices que tienen inversa, matrices cuadradas que tienen inversa, son las que pueden factorizarse como producto de matrices elementales. Vamos a ver por qué es esto. Imagine que nos dan una matriz cualquiera B, y yo no sé si tiene o no inversa, matriz cuadrada. B cuadrada, n por n. Y entonces se me ocurre a mí establecer lo siguiente. Comienzo a realizar operaciones elementales sobre las filas de esa matriz. Entonces, cada operación elemental que ejecute sobre la fila de esa matriz B equivale a premultiplicarla por la correspondiente matriz elemental. Entonces vamos a tener primero aquí es sub K por sub K menos 1. Son las matrices elementales que están premultiplicando a la matriz B por sucesivo por 2 y por finalmente 1. Y todo está multiplicando a la matriz B, ¿no? Entonces la idea es que ese producto de todas esas matrices elementales por B nos dé una matriz escalonada reducida. Escalonadas reducidas. Vamos a recordar el concepto de lo que es aquí, lo que ustedes vieron al lineal, de lo que es una matriz escalonada reducida. ER. Esta matriz la llamamos nosotros escalonada reducida. O escalón reducido. Reducida. Bien. Para definir lo que es la matriz escalón reducida, primero vamos a definir lo que es matriz escalonada. La matriz escalonada es la que cumple los siguientes requisitos. Uno. Si tiene filas nulas, tienen que estar por debajo de las no nulas. Fila nula me refiero a que todos los coeficientes de la fila son 0, ¿no? Bien, esa es la primera condición, ¿no? Vamos con la segunda condición. Bien, el primer elemento. Vamos a considerar dos filas consecutivas. Considerando dos
filas consecutivas, o sea, una debajo de la otra, ¿no? Dos filas consecutivas. El primer elemento de la fila de arriba debe estar a la derecha. El primer elemento no nulo de la fila de arriba debe estar a la derecha del primer elemento no nulo de la de abajo. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, la matriz es escalonada. Ahora, matriz de escalón reducida. Vamos a ver lo que es la matriz de escalón reducida. Primero, es escalonada. Es escalonada. Pero además cumple una segunda condición, que es la siguiente. El primer elemento no nulo de cada fila no nula es 1 y se encuentra, y es el único, perdón, y es el único no nulo de su columna. Bien, entonces ahí tenemos ya, recordando la definición de lo que es una matriz de escalón reducido o escalón reducida. Matriz escalonada reducida. Bien. Ahora, matriz escalonada. A partir de cualquier matriz, yo puedo llevarla al formato escalonada realizando operaciones elementales. Es lo que hacemos en la eliminación de Gauss, cuando resolvemos sistemas de ecuaciones. Es lo que hacemos con la matriz coeficiente, ¿no? La transformamos en escalonada. Entonces, pero a partir de una matriz B, por ejemplo, yo puedo obtener infinitas matrices escalonadas. Sin embargo, escalón reducida hay una sola. O sea, a cada matriz B que me den cuadrada, le va a correr, perdón, matriz en general sería M por N, aunque nos interesan acá las cuadradas, pero en general en el álgebra lineal sería matriz rectangular. Cualquier matriz, entonces, puede llevarse de manera única a un formato escalonado reducido. Solo hay una escalón reducida que le corresponde a una matriz B. A diferencia de las escalonadas, que hay infinitas, que corresponden a la misma matriz B, ¿no? Bien. Entonces, volvemos acá. Ya sabiendo lo que es esta matriz escalonada reducida, yo voy a observar este producto. Ese es un producto de matrices elementales, ¿no? Ese es un producto de matrices elementales. Bien.
las matrices elementales tienen inversa. Y hemos visto que producto de matrices que tienen inversa también tiene inversa. Entonces esta matriz sí tiene inversa. Todo lo que puse entre paréntesis tiene inversa. Esa matriz tiene inversa. Y el producto de esa matriz por B me da el formato escalonado reducido, ¿no? Me da la matriz escalón reducida que corresponde a la matriz B. Entonces aquí yo puedo razonar de la siguiente manera. A partir de acá. Si la escalonada reducida a la que llego es igual a la identidad de orden n, de n filas y n columnas, entonces lo que tendría yo acá lo que tendría es que el producto de dos matrices, esta del producto de elementales con la matriz B, daría la identidad, ¿no? Entonces cada una es la inversa de la otra. Y entonces podría afirmar que B tiene inversa. Y además sé cuál es la inversa ya. Y la inversa de B es igual a todo este producto de matrices elementales. A todo este producto. Bien. Ahora, en el caso de que no suceda esto, vamos a bajar un poco esto de acá para que no estorbe. Ahora sí, la escalón reducida es diferente de la identidad a la que llegamos ahí. Es diferente de la identidad. Entonces, B no tiene inversa. B no tiene inversa. Y ese es el procedimiento que ustedes desarrollan en el álgebra lineal para calcular la inversa, ¿no? Vamos a ver un ejemplito para recordar. Primero voy a hacerme espacio por acá. Como ejemplo, veamos el siguiente. Una matriz B igual a lo siguiente. 1, 0, 1. 1, 2, 0. 1, 1, 0. Entonces, yo quiero saber si esta matriz tiene inversa o no. Comenzamos a hacer operaciones elementales, pero yo necesito capturar las operaciones elementales sus correspondientes matrices elementales en algún lugar.
para poder decidir al final, si llegamos a la identidad, cuál es la inversa, ¿no? Entonces el procedimiento es así. Se construye una gran matriz, una matriz bien ampliada, que tiene las n primeras columnas, las de B, y luego las siguientes n columnas, las de la matriz de identidad del mismo tipo que B, ¿no? De orden n filas y n columnas. O sea, armamos esa matriz y realizamos operaciones elementales. Comenzamos a realizar operaciones elementales. Voy a anotar acá operaciones elementales sobre la fila, ¿no? Lo que equivale a premultiplicar cada vez esta matriz grande por matriz elemental. Entonces vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a E sub K. Voy a escribir más resumido por punto suspensivo por E sub 2 por E sub 1 por B. Pero, y quede abajo. Por eso. Y por B. Eso es afectando a las filas de B solamente, pero como tengo que afectar a toda la matriz, aquí al lado derecho voy a tener el producto de estas matrices elementales multiplicando la identidad, ¿no? Pero como la identidad es neutro, va a quedar simplemente este producto. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Si lo que quedó en el lado izquierdo, o en el lado izquierdo acá, si lo que queda en este lado izquierdo es la identidad, si esto fuese la identidad de orden n, entonces puedo afirmar que lo que queda del otro lado es la inversa. Es la inversa. Este producto de matrices elementales es la inversa de B. Esta es igual a B menos 1. Ese es el procedimiento que ustedes vieron en álgebra lineal para calcular la inversa si es que existía, ¿no? Si el producto que queda a la izquierda, o sea, el escalón reducido este de acá, porque esta es escalonada reducida, ¿no? Si la escalonada reducida resulta igual a la identidad, entonces la matriz tiene inversa, y es lo que quedó al lado derecho de lo que era la matriz B, es la inversa de B, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo acá. Vamos a ver, si yo no lo termino el ejercicio en el tiempo que nos queda, ustedes ya lo terminan. Entonces partimos de la matriz B, 1, 0, 1, y aquí separo y coloco la fila 1 de la identidad. 1, 0, 0. Luego tenemos 1, 2, 0. Separo y escribo la segunda fila de la identidad, ¿no? 1, perdón. 0, 0. Y luego la tercera fila de B, 1, 1, 0. Separo y la tercera fila de la identidad, que es 0, 0, 1. Y comienzo a trabajar con esa gran matriz para llevar al formato escalón reducida, ¿no?
Y entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí la operación sería, hay dos operaciones de adición que debo ejecutar, ¿no? Adicionarle a la fila 2, la 1, multiplicada por el número menos 1. Y luego debo adicionarle a la fila 3, la 1 multiplicada por el número menos 1 también. Con esas dos operaciones elementales, esta matriz se transforma de la siguiente manera. Aquí queda 0, 2 y aquí queda menos 1. Aquí queda 0. Aquí queda el 1 y aquí queda menos 1. Bien, entonces continuamos. Ahora el pivote va a ser 2, lo puedo hacer 1 multiplicando la fila 2 por el número 1 medio. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar la fila 2 por el número 1 medio. 1 medio. Y entonces esto se transforma. Aquí queda 1, 1 medio. Aquí queda 0 y aquí queda 1 medio también. Aquí queda 0. Bien. A continuación, ya tengo el pivote 1. Vamos a transformar esta matriz como operación elemental. Vamos a ver qué operación elemental es la que ejecutamos. Debo con ese, con ese 1 hacer, bueno, el de arriba ya es 0 y el de abajo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces debo adicionarle a la fila 3, la 2 multiplicada por menos 1. Menos 1. Y entonces esto va a ser así. Toda esta fila 2 la multiplico por menos 1, se la sumo a los de abajo, ¿no? Queda 0. Entonces aquí queda 1 medio, menos 1 queda menos 1 medio. Menos 1 medio. Aquí queda 0, aquí queda menos 1 medio, más 0 queda menos 1 medio. Menos 1 medio. Y aquí queda el 1 simplemente, ¿no? Bien. A ver, vamos a tratar de ordenar esto un poco. Bueno. 1, 0, 1. El pivote ahora quedó en menos 1 medio acá, ¿no? En la matriz B, que ha sido transformada. Entonces la próxima operación elemental va a ser hacer este pivote 1. Debo multiplicar la fila 3 por el número menos 2.